¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, amigo de Cultura en Movimiento? El día de hoy te voy a traer un texto que compré para lectura. Se llama El poder de la manifestación. Dice los 8 secretos con los que harás realidad tus sueños. Este libro dice que aprenderás a incorporar el amor incondicional por ti mismo en el proceso de manifestación, lo que te ayudará a trabajar con tu pasado, establecer intenciones positivas y crear una vibración elevada que te permitirá hacer realidad tus objetivos, aligerar la energía densa, establecer un camino claro de creación, encontrar las maneras de conectar energéticamente contigo mismo, manejar tus desencadenantes psicológicos y examinar las reglas por las que vives y adquirir la suficiente valentía para reescribirlas. Te voy a decir por qué compré este libro y por qué lo estoy refiriendo. Hay una situación que acontece en la vida cotidiana que es el poder de la manifestación pero intencionada en un sentido negativo, y quiero ponerte este contexto para que tú tengas esa información y pueda ser utilizada para bien de tu persona y para bien de tus decisiones. Hay muchas personas que están desequilibradas. Hay desequilibrios por excesos y hay desequilibrios por defecto. Bueno, esto ya viene en un tema de estudio o análisis del árbol de la vida, donde hay una estructura a través de las cuales circula nuestra energía. Cada una de estas vasijas se les llaman sefirot, y cada sefirot tiene como un propósito, por así decirlo, y estas vasijas de alguna manera contienen la energía, pero unas pueden estar tanto faltas, famélicas, otras pueden estar de alguna manera descompensadas o desequilibradas. Hay desequilibrios por exceso, hay desequilibrios por defecto, y en el tema del poder de la manifestación trato de traerte contexto porque sucede y es muy a menudo, pero hay muchos que no saben identificar la realidad que acontece en nuestra interacción cotidiana. Ejemplo: empleado A, empleado B, jefe. El empleado B, muy próximo al jefe. Empleado A quiere estar más próximo al jefe, es decir, por encima del empleado B. El empleado A le pregunta al empleado B: oye, ¿ya llegó el jefe? El empleado B contesta: sí. El empleado A, una vez que el empleado B no se encuentra, va con el jefe y le dice: oye, fíjate que el empleado B me dijo que tú ya habías llegado. Pero en ningún momento le dijo que el empleado A le preguntó al empleado B. Es decir, que la detonante de la respuesta del empleado B nace a raíz del cuestionamiento que hace el empleado A. Entonces el jefe, o ahí el poder de la manifestación intencionada a través del pensamiento, el decreto, ¿sí?, fue en un sentido negativo, porque el jefe tal vez no le va a decir al empleado A, pero se está formando una idea respecto del empleado B. Oye, ¿por qué el empleado B le dijo al empleado A que ya llegué? No le tiene que decir, no tendría por qué estarle comunicando. Esto sucede mucho en nuestras interacciones cotidianas y se da tanto por conductas de hacer como por dejar de hacer. En este caso, la conducta de hacer fue, ya llegó, fue hacerle un cuestionamiento al empleado B. La información que le da el empleado B al empleado A es utilizada por este y después distorsiona el contexto o manipula la realidad del empleado A hacia con el jefe. ¿Cómo la manipula? Oye, ¿cómo estás? Fíjate que el empleado B me dijo que ya habías llegado. ¿Es cierto que el empleado B le dijo que ya habías llegado? Sí. Pero esto detonó a raíz de una pregunta del empleado A. Entonces, si tú, empleado A, sacas del contexto que a raíz de tu pregunta le estás haciendo referencia de una información del empleado B al jefe, el jefe va a tener una idea totalmente distinta y una idea equivocada respecto del empleado B. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que no sea acuciosa, puede ser que las condiciones no se dieron para una posterior retroalimentación, puede ser que el jefe nunca le pregunte al empleado B: oye, ¿le dijiste a fulanito de tal que ya había llegado? Sí. Oye, ¿le dijiste tú solo o te preguntó? No, me preguntó. El jefe tendría, si es una persona hábil, que hacer 2 o 3 preguntas de validación para poder determinar si el empleado B le dijo por sí mismo al empleado A que ya había llegado el jefe, o si no,
si el empleado A está distorsionando el contexto para poder hacerlo, en su caso, quedar mal al empleado B. Esto se da mucho en nuestra vida cotidiana, se da mucho, y lo que representa en nuestra estructura del árbol de la vida es un desequilibrio por exceso en la Sefirot Hot, que se llama Hot. Entonces, quien estudia el árbol de la vida va a entender que hay desequilibrios por exceso, hay desequilibrios por defecto. Cada desequilibrio lo podemos vincular con un arquetipo o personaje bíblico, tanto en su lado masculino como femenino, y el por qué esas enseñanzas de la Biblia nos ayudan a identificar esos desequilibrios que se dan en nuestras interacciones. Es destructivo, pero también nace del poder de la manifestación, cuando el empleado A trata de llegar al jefe a costa de poner en evidencia al empleado B, manipulando el contexto o eliminando contexto para dar cierta información. Hay personas que posteriormente, cuando tú las enfrentas, te dicen: es que yo no sabía, yo creí, yo supuse, yo no sé. No, sí sabes, porque en tu mente lo sabes. Manipulas el contexto para tener un resultado específico, lo cual en el derecho podríamos decir una conducta premeditada y dolosa. Cuando intencionas ese propósito, vaya. Entonces, considerando estas experiencias que me han sucedido en colateral y en lo particular en otros contextos, es por lo que te lo pongo a consideración para que lo traigas en el radar. Y en algún momento, si en tu interacción cotidiana con otras personas sucede, pues tú hagas esa prueba de validación a través de algunas preguntas, siempre tratando de obtener la realidad de lo que aconteció. Te pongo otro contexto de cómo puede ser aplicado. En mi contexto como abogado, me toca hacer defensas en asuntos. Una sentencia de un juez o una determinación de una autoridad representa una verdad sobre algo. ¿Cómo me ayuda a mí este análisis a través de cuestiones que aparentemente son totalmente distintas a mi contexto de litigio? Bueno, una sentencia o una determinación tiene una realidad impuesta a raíz del análisis de las constancias de un procedimiento o de un juicio. Entonces, cuando tú analizas las constancias en las sentencias, en muchos de los casos, se omite dar contexto e información o se distorsiona el contexto de la realidad del asunto. Es decir, tú puedes tener resultados diferentes en función al enfoque que tú le das a la sentencia, ¿sí? Entonces tú tienes que identificar y ser muy acucioso en ver dónde hay una distorsión del contexto, dónde hay una manipulación del lenguaje que también se da, dónde hay una ausencia de contexto, ¿sí? Dónde hay casos específicos o condiciones específicas que te pueden llevar a la variación del criterio, porque también se da, para poder entonces tú como abogado señalar a la persona o personas que van a resolver, que pueden ser los superiores jerárquicos de los que emitieron la determinación u otras autoridades. Tienes que ser muy acucioso en evidenciar el por qué la ausencia de contexto, la manipulación del contexto o la variación del enfoque te pudo traer el resultado que la autoridad dice. Es decir, la autoridad puede sostener la validez de su argumento tratando de encuadrar o darle el enfoque que ella pretende. Y muchas de las veces es el cuadrar ese enfoque o esos argumentos a un criterio ya validado incluso por autoridades superiores es lo que le lleva a refrendar su actuar. Pero ojo aquí, si eres un abogado acucioso y técnico, deberás de tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a echar para abajo una determinación. ¿Por qué? Porque muchas veces el criterio es válido, pero el enfoque que le da es lo que le ayuda a darle fuerza al argumento. Y en este caso, en un asunto lo que te debe de ayudar es decir: oye, este enfoque no es válido porque hay determinadas condiciones específicas en el caso que lo hacen variar. Si estas condiciones se varían o este enfoque se varía, el resultado no puede ser el mismo. Por tanto, debes de determinar en un sentido totalmente distinto. Ayudará a ese criterio para otros asuntos, no para este. Entonces, se da mucho.
Y fíjense cómo una cuestión del poder de la manifestación incluso nos puede ayudar hasta para un tema práctico en lo que cada uno de nosotros hacemos. Cada uno de ustedes tiene determinada formación, cada uno de ustedes tiene un determinado arte u oficio, pero se da mucho, en todos los contextos aplica, ¿sí? Y es interesante poderles transmitir esta información porque se da mucho, en las interacciones cotidianas, en las relaciones humanas se da mucho, pero hay personas que no logran identificar que tanto por actos como por omisiones se puede manipular una realidad, se puede detonar determinada, ahora sí que determinado acto realizado por un tercero. Yo omito decirte esto, tú tercero piensas determinada situación a raíz de la omisión del contexto. Entonces, ten en cuenta esto. Se me hizo interesante traerte la colación en este momento porque nace en el momento. Yo no edito los videos, tal cual. Vas a ver errores en los videos probablemente. Voy a tratar de afinar mi lenguaje, afinar mi técnica para poderte transmitir la información. Te trato de poner ejemplos sencillos, pero yo no estoy editando los videos. Tal cual como salen en el momento, las ideas fluyen y te las pongo a consideración. En este caso, te dejo el texto. Hay que ver, intencionar una lectura. ¿Cómo intenciono la lectura? Así de rápido para ya dejarlo, y no distraerle su tiempo. Dice que hay 8 secretos con los que harás realidad tus sueños. La primera pregunta de investigación va a ser, ¿el autor en este libro realmente estableció 8 secretos para poder alcanzar esto? ¿El autor del libro, conforme a sus propósitos, realmente lo refleja o lo intenciona en el libro? Esas son las preguntas que yo hago, no a fin de crítica, pero en una lectura a mí me gusta leer por capítulos y poder estar identificando las variables. A ver, el autor dijo que iba a intencionar estos 5 objetivos. ¿Lo hizo en este capítulo, sí o no? Y luego, ¿cuáles son las enseñanzas que me dan en términos generales? Y las anoto. Pero otro importante tema, los pensamientos que detonan a raíz de la lectura los anoto. Hay que anotarlos, son súper interesantes. Tus pensamientos nacen en el momento y se van. Si no los anotas, se fueron y a veces no los puedes recordar. Yo lo que hago es anotar. Cuando estoy leyendo, tengo una libreta a un lado y empiezo a anotar mis pensamientos. ¿Por qué? Porque creo que una forma de reflexionar y enriquecer mi visión de vida es anotar mis pensamientos y pensar sobre mis propios pensamientos. Y ahora, si añado, por ejemplo, algunos otros elementos científicos o algunas otras herramientas, puedo pensar sobre mis propios pensamientos y pensar sobre estos, replicar hacia el infinito ese ejercicio de pensamiento, lo que podría denominarse tal vez digo, porque el pensar sobre tus pensamientos es metacognición, pues un ejercicio de suprametacognición para poder elevar el grado de tus pensamientos o el nivel de abstracción del conocimiento incluso. Entonces voy a leer este texto, voy a checar si los objetivos del autor se reflejan y evidentemente voy a hacer algunas reflexiones, tal vez no en torno al texto, tal vez algunos pensamientos que me nacen a raíz de la lectura del mismo. Que tengas buen día y hasta pronto.